Muy buenas tardes, alumnos invitados a la conferencia. Son ahora las 4:02. Vamos a esperar hasta las 4:05 para dar inicio a nuestra conferencia del día de hoy, que estará a cargo de nuestro expositor, James Lee, un alto funcionario de la Organización de las Naciones Unidas, quien nos va a hablar sobre un tema de actualidad e importancia como es el medio ambiente. Vamos a esperar un par de minutos para iniciar formalmente nuestra presentación el día de hoy. A nombre de la Facultad de Derecho y la carrera de Relaciones Internacionales, tenemos el gusto en la tarde de hoy de compartir con ustedes un tema de gran actualidad que guarda relación con el mundo, con la realidad del medio ambiente. Es importante esta referencia porque nuestro expositor, James Lee, es un funcionario altamente capacitado profesionalmente, con larga trayectoria en el mundo del cuidado y protección del medio ambiente. Trabaja actualmente en las Naciones Unidas, aquí en Lima, ha colaborado con el Banco Mundial, ha estado también relacionado con la Universidad de Yale, el Fondo Mundial para la Naturaleza, cuenta con una maestría en ciencias ambientales, con una especialización en gobernanza forestal y un MBA obtenidos en la Universidad de Yale. Lo cual, queridos amigos, contamos con un expositor de lujo que en la tarde de hoy nos va a ilustrar sobre un tema realmente de actualidad, el medio ambiente y el Acuerdo de París. Sin ningún otro preámbulo, deseo dejarle el espacio a nuestro querido invitado, James Lee, para que nos ofrezca una conferencia en la tarde de hoy. Quería comentarles que la dinámica va a ser la siguiente. James va a hacer su presentación y luego abriremos un espacio para preguntas y respuestas. Por respeto a nuestro conferencista, nuestra conferencia finalizará sobre las 5 de la tarde, con lo cual le agradezco que aquellos que formulen preguntas lo hagan de una manera precisa, de manera de poder respetar el tiempo. Sin ningún otro preámbulo, nuevamente, a nombre de la Facultad de Derecho y de la carrera de Relaciones Internacionales, James, bienvenido a nuestra UPC. Gracias. Muy bien, muchas gracias, Rafael, y muy buenas tardes a todas y todos los alumnos y alumnas y los demás que nos acompañan hoy en la tarde. Muchas gracias nuevamente a Rafael y a la UPC por haberme invitado a compartir con ustedes esta tarde sobre la cuestión del cambio climático. Yo he decidido, bueno, Rafael cuando me invitó a acompañarles esta tarde, me extendió la invitación a conversar con ustedes sobre cuestiones de medio ambiente, cambio climático, pero lo dejó bastante abierto. Y le agradezco por ese gesto y más bien me ha permitido compartir con ustedes ahora lo que yo considero como tal vez el tema de nuestra generación y de suma relevancia también para los estudiantes y las estudiantes de las carreras de relaciones internacionales y de derecho. Yo no soy experto en temas de derecho, así que me van a tener que perdonar. Espero que no me hagan preguntas muy técnicas en esa línea. Soy biólogo de formación, pero luego fui agarrando otros sombreros de la línea de docente, de ciencias sociales, de política, de administración de empresas. Entonces, de hecho que mi propia formación académica de alguna forma refleja también lo que yo considero que es
una estrategia adecuada para enfrentar a los problemas más complejos que tenemos enfrentando a la planeta y a la sociedad hoy en día. Son problemas multidimensionales que requieren de esa forma también soluciones multidimensionales con múltiples aristas, con el aporte de múltiples disciplinas. Y por eso me agrada mucho que haya ese espacio para conversar también con ustedes. Solo un tema más logístico, Rafael, si en algún momento no me escuchan bien, estoy sentado afuera para que haya mejor luz, pero si no me escuchan bien por el viento o por la conexión, me avisan y me muevo de lugar. Me interrumpan cuando sea necesario. James, Sí. debo decirte que el audio está perfecto, no hay inconveniente alguno en este momento. Ok, perfecto. Muy bien, entonces voy avanzando. Nuevamente, yo creo que enfocar esta exposición en cambio climático justamente es para responder al hecho de que el cambio climático ya está generando choques en nuestras economías nacionales, en nuestra población, en realmente todos los aspectos de nuestras vidas y sobre todo golpeando a las y los más vulnerables de nuestras sociedades. Y lo que ya se ve es una tendencia clara de parte de los diferentes estados, los diferentes países y tomadores de decisión de que el cambio climático está agravando el logro de cada uno de los objetivos de desarrollo sostenible que han sido acordados a nivel de la comunidad internacional en el marco de las Naciones Unidas. Entonces, abordar el cambio climático requiere también múltiples entradas desde el desarrollo social, el desarrollo económico, la sostenibilidad ambiental, pero también hay que reconocer que la problemática asociada con el cambio climático también está haciendo que esos objetivos de desarrollo sostenible sean cada vez más difíciles a lograr. Quiero comenzar mostrándoles ese gráfico que de hecho lo vi en los medios sociales el día de ayer y me puse a buscarlo esta mañana porque me parece... James, Sí, no se ve el gráfico, se ven rayas nada más. eso es, Ok, Rafael. perfecto. Justamente para mí es potente esa imagen porque lo que estamos viendo acá es que cada vara o cada raya significa la temperatura promedia anual durante los últimos, marcando así para cada línea durante los últimos 170 años, ¿no? Desde alrededor de 1850, desde que tenemos así reportes de la temperatura, lo que estamos viendo acá son la temperatura anual promedia por debajo de un promedio marcado entre 1970 y 2000. Y lo que vemos acá es que claramente hacia la mano izquierda vemos una temperatura mundial promedia por debajo de lo que registramos en las últimas 3 décadas del siglo pasado. Y por el lado derecho lo que vemos es un color rojo cada vez más fuerte que demuestra una temperatura por encima del promedio que fue registrado entre el 1970 y 2000. Entonces, lo que vemos acá es una clara tendencia de aumento de temperatura desde 1850. Sí, y eso es a nivel global. Si vemos el gráfico específicamente para Sudamérica, este es el gráfico para Sudamérica y lo que vemos incluso es que haya un rojo aún más potente, más fuerte en estos últimos años.
que realmente lo que nos muestra la data detrás de ese gráfico es que en el caso de Sudamérica, incluso la temperatura promedia ha ido subiendo aún más rápido que la temperatura promedia a nivel mundial. Ese es el calentamiento global. Y el calentamiento global es justamente lo que está generando ese fenómeno que conocemos como cambio climático. Entonces, ese cambio climático que está siendo generado por el aumento de la temperatura de manera progresiva y paulatina año tras año, está a su vez generando cambios en el nivel del mar, en la medida de que vaya derritiéndose las capas de hielo en los polos, se va aumentando el nivel de mar, se va reduciendo los depósitos de nieve y de hielo que tenemos tanto en las montañas como en los polos. Vemos que el clima cada vez se pone más incierta, con más extremos, y eso justamente se debe a ese aumento en la temperatura a nivel global que está generando una afectación general a los sistemas climáticos que regulan el clima a nivel mundial. Y lo que eso nos muestra es que, bueno, seguimos en una tendencia de aumento de temperatura, un aumento reflejado en ese calentamiento global. Y lo que vemos es que en la medida de que se vaya aumentando, se va a generar aún más incertidumbre en nuestros sistemas climáticos, más caos, se podría decir de alguna forma, más eventos extremos a nivel de clima en nuestros países. Y es por esa razón también que se busca limitar el aumento de la temperatura a nivel global para poder reducir esa incertidumbre en el sistema, esa radicalización de alguna forma en el sistema climático, y que el clima se pueda autorregular. Y es por eso que, según lo que nos indican los científicos, para evitar los peores efectos y luego impactos de ese aumento en la temperatura, es necesario mantener como límite un aumento hasta por 1.5% centígrados, 1.5, perdón, centígrados encima de los niveles promedios preindustriales. Entonces, hoy en día, lo que estamos observando es que ya hemos observado un aumento de 1 grado. O sea, ya estamos a 2/3 de lo que debería ser el tope para poder evitar los mayores efectos negativos del calentamiento global y del cambio climático como resultado. Entonces, tenemos ahora un desafío bastante grande para poder mantener ese aumento a 1.5 grados, 1.5 antes de que vayamos enfrentando los efectos mayores. No voy a hablar mucho más sobre el clima, más bien ahora voy a entrar a hablar sobre cómo el mundo responde a este desafío y específicamente cómo el Perú responde. Entonces, frente a ese desafío de aumento de temperatura a nivel global que está generando a su vez el cambio climático, nos encontramos con un reto que realmente obliga a que todos los países, todas las sociedades trabajemos de manera conjunta. Y eso es justamente porque es un problema que tiene de naturaleza, tiene un impacto a nivel mundial, si bien los impactos son diferenciados según las condiciones y características de los países, el impacto es global y también las causas y las fuentes del problema se encuentran repartidas a nivel mundial.
aunque diferenciadas según el país y según la fuente. Entonces, esto es justamente, y usted como futuros abogados y estudiantes del derecho lo entienden bien, me imagino que es la tragedia de los bienes comunes, ¿no? Esa tragedia de los bienes comunes donde el problema justamente afecta a todos, se comparten los pasivos de alguna forma, la parte negativa, aunque no necesariamente todos estamos contribuyendo de la misma forma al problema. Y ese también justamente nos lleva a hablar de que este es un problema que requiere de un abordaje desde la ética y desde la justicia social. Como decía, no todos los efectos y por ende los impactos se reparten de manera equitativa en las poblaciones y entre los diferentes países. Entonces, ¿cómo podemos encontrar soluciones que permiten esa justicia social, permiten reconocer que los diferentes países y actores de las sociedades tengan obligaciones que asumir, tengan derechos que cumplir y también permitan repartir de manera equitativa los beneficios y los daños generados por este problema? Y es por eso que se ve esto a nivel de negociaciones internacionales en el contexto del Convenio Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático, para que sea de manera colectiva entre los países enfrentar el problema. Y justo lo que acabo de decir. Entonces, en el 1992 se establece y se acuerda el Convenio Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático, con tres principales principios básicos. Un primer principio sobre lo cual ya aludí, que es que cada uno de los países debería asumir responsabilidades, pero que esas responsabilidades frente al problema deberían ser diferenciadas según sus capacidades y según su contribución al desafío, al problema. El segundo principio un principio precautorio, justamente el principio de buscar tomar acción y que esa acción preventiva y anticipada sea más costo efectiva a largo plazo que esperar y enfrentar a los daños y abordar los daños de manera posterior. Y es mejor invertir en justamente esas medidas precautorias y en buscar adaptarnos y mitigar en la medida de lo posible antes de esperar que lleguen los efectos peores. Y el tercer principio importante es el derecho que tienen todos los países al desarrollo sostenible. Entonces, lo que no se busca con esas negociaciones es limitar ese derecho al desarrollo sostenible que tienen todos los países. No es justo que los países desarrollados que han contribuido históricamente a la mayor parte del calentamiento global por la emisión de gases de efecto invernadero, luego digan a los países que están en vía de desarrollo que no pueden desarrollarse porque ya estamos con este problema de cambio climático. Eso no es justo. Entonces, ¿cómo hacemos para que todos los países puedan llegar a disfrutar de las mismas libertades, del mismo nivel de desarrollo que todos queramos y que no se limite a ningún país a que pueda generar ese bienestar para su población? Entonces, se establecen algunos compromisos generales para los países, el compromiso de compartir información sobre las emisiones de gases de efecto invernadero, o sea, de qué manera están contribuyendo al problema,
y de también las soluciones que cada uno de los países comienza a desarrollar a nivel de políticas públicas y de mejores prácticas. Y específicamente también se genera el compromiso de diseñar, implementar y colaborar en estrategias de mitigación. Y en el contexto de las negociaciones, la mitigación del cambio climático se refiere a buscar emitir menos gases, reducir la emisión de gases, esa es la mitigación del cambio climático, y también estrategias de adaptación, o sea, cómo adecuamos nuestros sistemas sociales, económicos, para que puedan enfrentar un clima distinto, un mundo distinto en un contexto de cambio climático. Y para ello, en el marco de la convención, se acuerdan reunirse y hasta ahora y el 2020 será una excepción por la crisis de COVID, pero se acuerda establecer reuniones anuales de las conferencias de las partes. Y en esas reuniones se juntan los gobiernos y se juntan otros actores de la sociedad para monitorear el avance, para acordar las reglas de juego y para ir ajustando las medidas a tomar de manera colectiva como comunidad internacional frente al cambio climático. Y en la medida de que se vaya generando más conocimiento sobre los impactos del cambio climático y la tendencia de que esos impactos lleguen a los países. Voy a comenzar a acelerarme porque ya siento que estoy tomando mucho tiempo en cada lámina. En estos espacios de las COPs, en el marco de las negociaciones internacionales, entonces, esos son los principales temas que se discuten año tras año. Hay grupos de trabajo conformados por los países y por otros actores que contribuyen a nivel técnico para discutir las medidas de mitigación, de adaptación, los medios de implementación que requieren los países para implementar esas medidas de mitigación y adaptación, incluyendo el financiamiento, incluyendo la tecnología. Se discute marcos y reglas asociadas con la transparencia y luego el MRV. El MRV se refiere al monitoreo, el reporte y la verificación de esas medidas que están tomando los países. Entonces, como ya decía, estos son los principales actores que se reúnen cada año, con la excepción de 2020, que ya ha sido postergada la reunión para el 2021, para tomar nota de los avances y discutir los ajustes requeridos para avanzar con ese problema. Algunos hitos en ese proceso de las reuniones y en el marco de la Convención Marco. Quiero solamente señalar aquí, porque en cada una de esas reuniones anuales hay avances en las negociaciones, en definir o precisar reglas de juego entre los países, en acordar compromisos de ambas partes y de las diferentes partes. Pero aquí quiero señalar, y probablemente muchos se acuerdan, que aquí en Perú se celebró la COP20 en diciembre de 2014. Y esa COP que se celebró aquí en Lima, bajo la presidencia del gobierno de Perú, representado por el Ministerio del Ambiente, fue clave porque fue la COP justo previa a la COP21 que se celebró en París y que fue acordada años anteriores como la COP para poder acordar entre todos los países un nuevo, disculpen la redundancia, un nuevo acuerdo mundial y vinculante para los países para de manera colectiva enfrentar el cambio climático. Entonces, el Acuerdo de París realmente es el marco hoy en día a nivel internacional y que luego guía a todos los países que han sido parte de ese acuerdo para poder abordar el problema a nivel mundial.
Ya mencioné un poco sobre la COP20 en Lima, que justamente prepara las bases para esta COP21, para este acuerdo global que se conoce como el Acuerdo de París. Y en el Acuerdo de París, lo importante aquí es que es un acuerdo legalmente vinculante para los países que lo han ratificado. Tiene ese enfoque en el desarrollo sostenible, una estrecha articulación con la Agenda 2030 y de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y además, a diferencia de intentos anteriores de lograr acuerdos vinculantes a nivel global, una de las principales diferencias acá es que se ha construido de abajo hacia arriba. Realmente el contenido del Acuerdo de París consiste en que cada uno de los países, y vamos a ver más adelante, asumen compromisos desde su contexto país, desde su posición nacional, asumen compromisos para contribuir al problema. Entonces, en vez de que sea un acuerdo que impone de arriba para abajo, que impone desde la comunidad internacional hacia los países algunas metas o restricciones, lo que hace el Acuerdo de París es decir, ok, este es nuestro marco, queremos buscar que la temperatura no se aumente más allá de 1.5 grados. Entonces, ¿qué puedes poner tú, Perú? Ok, ¿qué puedes poner tú, China? ¿Qué puedes poner tú, Estados Unidos? ¿Qué puedes poner tú, Europa? Cada uno de los países se compromete con lo que puedan para enfrentar el problema. La desventaja de haberlo hecho de esa forma es que, claro, la suma de las partes no necesariamente llega a la meta. Entonces, eso es lo que vemos hoy en día, que los países sí se han comprometido, pero los compromisos no son suficientes para poder llegar a nuestra meta de evitar un incremento de temperatura mayor de 1.5 grados. De hecho, que sumando a todos los compromisos asumidos por los países y asumiendo que los países los vayan a cumplir, igual lo que dicen los científicos es que vamos a llegar a un aumento de temperatura de entre 3 y 4 grados llegando al fin de este siglo. Entonces, estamos muy lejos con los compromisos actuales asumidos en el marco del Acuerdo de París. Estamos muy lejos de evitar los peores efectos y por ende impactos del cambio climático. Pero, ¿qué es lo que busca? Bueno, ya me adelanté con esta meta del 1.5 grados. Se busca a su vez no solamente esa mitigación, esa reducción de emisiones para que no se siga aumentando la temperatura, sino que también busca brindar las facilidades para que los países se puedan adaptar a los efectos de cambio climático. Porque incluso con un aumento de 2 grados, y bueno, con lo que estamos viendo de 3 o 4 grados para finales de este siglo, se requiere de una adaptación, se requiere, ya hoy en día los países están adaptándose, se tienen que adaptar. Entonces, ya no es una adaptación de aquí a 50 años, es una adaptación hoy para poder enfrentar a este problema. También se acuerda en este marco elevar los flujos financieros. Ok, los países como Perú y como muchos otros asumen compromisos de reducir sus emisiones. Bueno, ¿con cuál apoyo, con cuáles herramientas es que los países van a lograr reducir sus emisiones? Va a haber transferencia de tecnología, va a haber transferencia de recursos financieros, va a haber facilidades para asegurar que los productos desarrollados con bajas emisiones puedan llegar al mercado con mejor precio. O sea, hay una serie de facilidades que se discuta
justamente para ayudar a los países a cumplir con sus compromisos. Y se acuerda que los países tienen que, de manera transparente, comunicar a la comunidad internacional en el marco de la convención cuáles son sus avances y de qué manera estén progresivamente aumentando su ambición, porque justamente por lo que decía antes, que se reconoce que los compromisos hoy en día no son suficientes para poder cumplir con la meta puesta acá. Y rápidamente comparto esa lámina que resume lo que en el primer globo lo que decía, que con los compromisos actuales del Acuerdo de París, igual estamos viendo un aumento de temperatura de 3 grados sobre el promedio de niveles preindustriales. Y 3 grados, si bien suena poco para nosotros en el día a día, de manera de promedio a nivel mundial, implica modificaciones que ni podemos imaginar en cuanto a nuestro clima y cómo ese clima impacta en nuestra economía, en nuestras fuentes de alimentos, etc. Y lo que estamos viendo, ya mencioné que ya se ha notado más de 1 grado de aumento, entonces ya nos queda poco para superar la meta. Pero también para poder lograr que se mantenga la temperatura por debajo de 1.5 grados, eso implicaría que tengamos como presupuesto compartido entre todos los países del mundo o cuota, podríamos decir a nivel global, como límite, 25 gigatoneladas de emisiones de CO2 a nivel mundial por año. Sin embargo, con los compromisos que han sido asumidos por los países, vamos a llegar al doble de ese presupuesto. O sea, vamos a estar en un déficit de 100% encima del presupuesto en términos de las emisiones que estamos generando, cumpliendo con nuestros compromisos como países. Entonces, todo ello para decir que los compromisos son insuficientes si es que queremos evitar los mayores efectos de cambio climático. Para ello se requiere de financiamiento. Se estima que se requiere de un financiamiento anual de 2.4 trillones de dólares. Hay un compromiso inicial. En el 2009 se estableció como compromiso inicial una meta de lograr 100,000 millones por año. Lo que se notó en el 2016 de manera puntual fue sí un flujo importante de recursos, pero aún no está claro cómo se va a cerrar esta brecha entre financiamiento público como privado para poder llegar a los niveles que se requieren. Entonces, como decía, cada uno de los países para poder contribuir al Acuerdo de París a nivel internacional han establecido lo que se conocen como contribuciones nacionalmente determinadas, o mejor conocido por las siglas en inglés, NDCs. Esas NDCs son compromisos nacionales, son las metas nacionales, son los aportes nacionales hacia el Acuerdo de París. Entonces, cada país también, incluso la mayoría ya han presentado sus NDCs, sus compromisos a la comunidad internacional en el marco de las negociaciones internacionales. Hay diferencias de cómo los países definen esos compromisos, cómo fijan las metas con respecto a cuál línea de base, por ejemplo. Algunos países incluyen también metas de adaptación, aunque no es obligatorio. Aquí el énfasis es sobre la parte de mitigación o de reducción de emisiones. Y todos los países en el marco del Acuerdo de París se comprometen a revisar la ambición de sus NDCs cada 5 años. Entonces, justamente toca en el 2020, ahora va a ser, me imagino que en el 21, toca que los países rinden cuentas respecto a cómo están revisando la ambición de sus compromisos, con ese objetivo de que los países vayan aumentando la ambición.
Nosotros como PNUD hace un año hicimos una encuesta a todos los países que participan en el Acuerdo de París para ver cómo están viendo este proceso y este compromiso. Si están viendo aumentar la ambición, tienen esa intención, o más bien van a quedarse donde están con los compromisos actuales. Lo que vimos es que 112 países de los 184, 112 ya pretendían revisar sus NDCs, que es un número importante. 75 de esos países se están comprometiendo a aumentar su ambición. Y eso es lo que estamos buscando, que justamente esos países, la mayoría de los países, puedan revisar y aumentar su ambición según lo que se indique en el Acuerdo de París. Pero también hay un grupo de países, y esto no es aplicable o no es obligatorio, pero muchos países en el marco del Acuerdo de París también están desarrollando metas de neutralidad de carbono a largo plazo, o estrategias también, estrategias de largo plazo para llegar a ser neutrales con respecto a sus emisiones de carbono. Estas estrategias se proyectan hacia el año 2050. Entonces, a diferencia de las NDCs que se proyectan hacia 2030 y con una revisión cada 5 años, podríamos decir que son planes más de corto plazo. Lo que buscan estas estrategias es justamente establecer una planificación más de largo plazo. Sin embargo, no necesariamente hemos visto que haya una conexión o una conversa entre esas estrategias de largo plazo y las NDCs de más corto plazo, ¿no? Entonces, muchos países de países desarrollados justamente se han enfocado en esas estrategias de largo plazo, pero sin necesariamente poder hasta ahora comunicar claramente cuál es la hoja de ruta para llegar a esa reducción de emisiones o esa neutralidad que se busca. ¿Cómo ha sido la experiencia en el Perú? Y disculpen que me estoy extendiendo. En el caso de Perú fue bastante proactivo y de hecho siendo país anfitrión de la COP20 participó además muy activamente en la COP21 en París y luego se puso en implementación un proceso multisectorial. Se conformó una comisión multisectorial para revisar las NDCs, lo que llamaban INDCs o NDCs provisionales, y se estableció un grupo de trabajo multisectorial, creo que mediante un decreto supremo, si no me equivoco, que permitió reunir a los diferentes sectores del Ejecutivo para establecer, validar las NDCs y establecer medidas y una priorización dentro de esos compromisos nacionales, una priorización de medidas y acciones específicas para poder cumplir con los compromisos país. Ese grupo de trabajo multisectorial se llevó a cabo durante, si no me equivoco, 1 año y medio aproximadamente o casi 2 años. Como parte de ese proceso también se formuló una ley marco sobre cambio climático y de hecho que el Perú es el primer país en América Latina que ha promulgado una ley marco sobre el cambio climático luego del Acuerdo de París. O sea, post Acuerdo de París es el primer país que, tomando en cuenta el Acuerdo de París, establece una ley marco y que ahora más recientemente ha sido reglamentado. El Perú se compromete y es uno de los relativamente pocos países que
se compromete tanto a la mitigación como a la adaptación, que decía que era opcional también comprometerse ante la comunidad internacional a la adaptación. En cuanto a la mitigación, el Perú tiene como meta reducir sí o sí en 20% sus emisiones frente a una línea de base al 2030. Y comprometiéndose también a aumentar esa ambición si es que cuenta con el apoyo desde la comunidad internacional. Y por otro lado, se realiza un proceso para definir las medidas de mitigación, priorizando aquellos sectores que son las principales fuentes de las emisiones aquí en el Perú. Lo que notamos aquí en Perú es que más o menos 50% de las emisiones que contribuyen a su vez al calentamiento global vienen del sector de bosques y de agricultura. Viene de la deforestación y lo que se llama el cambio de uso de suelo. O sea, deforestar para poder sembrar o sembrar sin tomar en cuenta medidas que reducen las emisiones. Entonces, una buena parte de las emisiones vienen de ese sector. Otra buena parte viene de la energía. Una cuarta parte viene del sector energía, que a su vez incluye el sector transportes. Y como decía, también Perú plantea medidas de adaptación, priorizando la gestión del agua, la agricultura, el sector pesca, el manejo de los bosques y también el sector salud como los principales sectores o ejes para enfocar los esfuerzos para la adaptación al cambio climático. Y para ello el Perú tiene una institucionalidad bastante bien desarrollada, diría yo, uno de los países más avanzados en cuanto a la institucionalidad para la acción climática. Como ya decía, cuenta con una ley marco que es bastante innovadora como norma y siendo reciente. Esa ley marco facilita luego la implementación de las NDCs, las contribuciones nacionalmente determinadas, y lo que ya había desarrollado Perú previo al Acuerdo de París es una estrategia nacional de cambio climático que de hecho tendría que ir siendo actualizada. También en el marco de la ley de los gobiernos regionales, también se obliga a que los gobiernos regionales desarrollen estrategias regionales de cambio climático alineadas con la estrategia nacional. Y también Perú, siendo un país de bosques, también cuenta con una estrategia nacional de bosques y cambio climático. Está en proceso la elaboración de un plan nacional de adaptación, que es otro instrumento que se impulsa para que los países desarrollen y luego permitan organizar sus acciones de adaptación. Y claro, lo que se ha buscado también es que en el marco de otras políticas, programas y planes que tiene el país, que se incorpore y se integre de manera transversal al cambio climático en estas políticas y planes. Y uno de ellos es justamente el Plan Nacional de Competitividad. Quiero terminar, esa es la última lámina, quiero terminar nuevamente enfatizando que la importancia de la acción climática porque es inseparable de los objetivos de desarrollo sostenible. Si queremos lograr eliminar la pobreza, reducir la pobreza a cero, si queremos lograr eliminar el hambre, si queremos lograr una igualdad de género y realmente podemos ir mencionando a cada uno de los ODS, no se puede lograr esas metas sin abordar el cambio climático. Y a su vez no podemos abordar el cambio climático y realmente ser efectivos en abordar esta problemática como país, como sociedad, si a su vez no tenemos esa mirada multidimensional del desarrollo sostenible
para poder lograr la meta. Entonces, yo me quedo ahí, Rafael, disculpa que me haya extendido, y más bien a todos oídos para escuchar las preguntas y comentarios que puedan haber. Gracias. Gracias, James. La verdad que esta profunda explicación que nos lleva a la gran reflexión, y es pensar en las generaciones del futuro, en vista pues que el 1.5 será superado. Pasaremos los 3. Es una gran preocupación para las generaciones que vienen. Muchas gracias por la presentación. Voy a comenzar a leer algunos comentarios y preguntas. La primera pregunta la formula Maricielo Dávila. Dice: muy buenas tardes, muy interesante, señor James. Mi pregunta sería, en base a la coyuntura por la cual estamos pasando hoy en día, ¿usted cree que el clima ha tenido un cambio a favor o en contra a nivel mundial? Muy bien, muchas gracias por la pregunta. Efectivamente, cuando, y me imagino que se refiere a la reacción de los países frente a la crisis de COVID, lo que hemos visto a nivel mundial en estos últimos 3 meses es casi que se pone en pausa a las economías de todos los países, casi todos. Y por cierto, eso ha generado una pausa en la emisión de gases de efecto invernadero. Y según el país, lo que no tengo aquí enfrente mío la data, pero se ha registrado una reducción de en algunos países 5, 10, 15% de niveles de emisión frente a años anteriores. Entonces, ha habido una reducción. Incluso aquí en Lima notamos que el aire ha estado más limpio, más transparente, y eso se ha notado en diferentes partes. También los animales, la fauna, que en muchos países se ha notado saliendo a recorrer por donde antes no se podía. Sin embargo, lo que sí vemos y percibimos es que esa pausa es realmente temporal, que hay un riesgo alto de que en ese afán de reactivar las economías del mundo, no solamente se retome la trayectoria de emisiones que había antes, sino que incluso se podría terminar superando y generando más contaminación con ese afán de reactivación y de recuperación. Y es por eso que también nosotros como Naciones Unidas, y lo pueden encontrar en los diversos foros a nivel nacional e internacional, promovemos lo que es la recuperación verde, la recuperación distinta, la normalidad nueva. O sea, lo que estamos promoviendo es que se aproveche de esa pausa y de ese nuevo despliegue de las economías para hacer las cosas de manera distinta, a impulsar un desarrollo más limpio, un desarrollo más sostenible a beneficio de la naturaleza y a beneficio de todas las sociedades. Gracias, James. Tenemos una serie de preguntas, digo yo por el tiempo que nos queda por ti. Bueno, la siguiente pregunta: ¿cómo podría persuadir a otros países como China o Estados Unidos a comprometerse con el cambio climático? Es la pregunta de Camila Cano. Gracias. Ok, muy bien. Rafael, no sé si mejor me vayas dando varias preguntas y respondo en paquete, 3 Perfecto. o 4, como prefieras. Perfecto. Yo voy a tomar nota. Perfecto. Voy a la siguiente. Gracias por la exposición, muy interesante. ¿Cómo considera usted que afecta la retirada de Estados Unidos del Acuerdo de París en el compromiso de otros países? ¿Qué actividad está viendo el PNUD, además de monitorear las acciones de los países con la finalidad de lograr mayor compromiso de los países,
Me refiero a iniciativas o ejemplos que se puedan seguir. ¿Es viable realizar esas metas con el sistema económico actual? Pregunta Ricardo Donoso. Siendo la minería una de las actividades económicas que produce muchas emisiones, ¿por qué cree usted que el Perú no la ha incluido en sus NDCs? Otra pregunta de Roger Rodríguez. Teniendo en cuenta lo importante que es para el Perú la actividad minera y que no podemos prescindir de ello, ya que afectaría lograr objetivos como combatir la pobreza o cerrar brechas de educación y salud, ¿qué recomendaciones debe seguir el Perú para tener un equilibrio entre las actividades mineras y el medio ambiente? ¿Paro aquí? ¿Te parece bien que pare aquí? ¿O continúo leyéndote preguntas? Ok, perfecto. No, está bien, podemos parar ahí. Gracias por las preguntas. Entonces, ¿cómo hacemos para que Estados Unidos y China se comprometan? Y bueno, ese no es un tema menor. Justamente otra diferencia grande entre el Acuerdo de París y los intentos anteriores de comprometer a todos los países a enfrentar el cambio climático es que lo que hace el Acuerdo de París es reconocer que todos los países deberían asumir responsabilidades. Previo al Acuerdo de París, si tomamos como estudio de caso el protocolo de Kioto, lo que hacía el protocolo de Kioto era diferenciar entre países desarrollados que tenían que asumir metas para reducir sus emisiones y países en vías de desarrollo que no tenían que asumir metas de reducción de emisiones. Y justamente los Estados Unidos y algunos otros países cada vez terminaban reclamando más sobre ese marco de acuerdo de Kioto. En algún momento Estados Unidos se retira del protocolo de Kioto, a pesar de inicialmente haberlo respaldado, porque lo que dice los Estados Unidos es que, bueno, si bien históricamente son los países desarrollados que han contribuido al problema, hay países en vías de desarrollo como China, como la India, como Brasil, como Indonesia, que tienen una tendencia de incremento de emisiones que también debería ser abordado como parte de la solución. Entonces, lo que hace el Acuerdo de París es decir, ya todos los países, ya sean los desarrollados como los en vías de desarrollo, tienen que asumir compromisos. Entonces, de hecho, que en el Acuerdo de París ambos países se sienten en la mesa. No voy a entrar en más detalles sobre ese tema porque es bastante complejo y vamos a terminar todo el tiempo. ¿Cómo afecta el retiro de Estados Unidos? Es una buena pregunta. Definitivamente afecta. Sigue siendo el país históricamente que ha contribuido más a las emisiones a nivel global. Hoy en día es la China que está año tras año generando más emisiones, pero históricamente ha sido los Estados Unidos y eso hace que el aumento de temperatura que estamos observando hoy en día se debe a esas emisiones de los últimos años. No son emisiones de hoy, son emisiones históricas. Entonces sí afecta que no esté en los Estados Unidos. Esperamos que, sin embargo, frente a lo retador que es que los diferentes países asuman compromisos y tomen acción, sí lo que se ha notado en los últimos años es que cada vez más hay compromisos desde el sector privado, desde las empresas, desde los estados y lo que podríamos llamar las jurisdicciones subnacionales, las ciudades. O sea, lo que vemos en este contexto de aparente lenta acción de parte de los gobiernos nacionales es más acción de parte de los estados, de parte de las empresas, de parte de otros actores de la sociedad. Y eso es importante. ¿Cuál es el rol de PNUD? Bueno, nosotros apoyamos al Perú y a muchos de los países del mundo en
que puedan contar con la institucionalidad para la acción climática. Mucho de lo que mostré en la lámina de institucionalidad para el Perú, hemos acompañado y brindado soporte técnico y financiero a ese proceso de construcción. Apoyamos en integrar el cambio climático en las políticas nacionales y en la planificación a nivel nacional y a nivel subnacional, y en generar intercambios de experiencias, de aprendizajes entre los países y dentro de los países para la acción climática. Y ayudamos a que el país pueda contar con los recursos necesarios. Si bien una buena parte tiene que venir del presupuesto nacional y de los actores nacionales, ayudamos a que el Perú pueda acceder a diferentes fuentes de financiamiento a nivel mundial. No voy a comentar sobre la minería, disculpen que no soy experto en el tema de minería. Tal vez solo mencionar que sí, entiendo yo que si bien minería no es un eje para las NDCs, es un actor importante en términos de consumo de energía, de consumo de tal vez de agua, de su presencia bueno, de consumo de otros materiales básicos, ¿no? Metales, etcétera. Entonces, las NDCs apuntan a esas fuentes primarias de los gases de efecto invernadero. Y ahí luego los sectores económicos deberían ajustarse y adecuarse a esas nuevas formas de implementarse. James, son las 5. Habrá oportunidad para un par de preguntas más. Realmente no quiero abusar de ti. De repente tienes otro compromiso. Si me dices sí, las leemos. Si no, te comprendo perfectamente. Te agradecemos, pero no queremos abusar de tu tiempo. Tú me dices. No, yo encantado, Rafael. Yo tengo unos minutos más, no hay ningún inconveniente. Perfecto. Voy a leer este grupo de preguntas y para dar por concluida nuestra charla. Buenas tardes. En base a los objetivos de desarrollo sostenible, ¿podríamos decir que el principal objetivo sería cumplir con objetivo ambiental en una sociedad para poder lograr los demás? ¿Cuál es la estrategia Perú para su compromiso sobre reducción del GEI a través del manejo de bosques y a campos de cultivo? Hay una pregunta que ya está ampliada. ¿Cómo afectaría el retiro de Estados Unidos en el acuerdo? ¿Cuánto más incrementará la temperatura? De alguna manera ya está respondida. ¿Qué sucedería si alguno de los países partes del Acuerdo de París no contribuyen como se comprometieron? ¿Habrá alguna sanción? El BID presentó diversas estrategias para que la región de América Latina alcance las emisiones netas para el 2050. Bajo el principio de la responsabilidad común, pero diferenciada. Sería necesario que grupos de negociación como el GRULA o el OASIS se comprometieran a planes de transición más fuertes hacia una economía verde y sin embargo esto aún no ocurre. ¿Cómo es posible llevar a cabo esta transición antes del 2030, teniendo en cuenta el desaceleramiento económico actual? ¿Qué pasa si un país no logra sus compromisos NDC incondicionales? Voy a parar hasta allí para que... Muy bien, gracias por las preguntas. Creo que hubo una buena pregunta al inicio respecto a los ODS y los objetivos ambientales. Y ahí la respuesta es que a diferencia tal vez de cómo se veía los objetivos de desarrollo del milenio hasta el 2015, los ODS los consideramos indivisibles y necesarios a ser abordados de manera integrada. Entonces, para lograr reducir la pobreza, el objetivo número 1, hay que también ver la parte ambiental, hay que ver la parte económica, hay que ver la parte social. Y de igual manera para cada uno de los ODS hay una serie de interconexiones que se reconocen entre ellos para poder cumplir con la meta.
¿Cuál es la estrategia de Perú para una reducción de emisiones en los sectores bosques y agricultura? Como decía, Perú tiene una estrategia nacional de bosques y cambio climático, pero además lo que tiene Perú en el marco de sus NDCs es que dos tercios de las NDCs de mitigación que tiene Perú, o sea, 2/3 de las medidas priorizadas para el Perú para reducir sus emisiones, justamente se enfocan en los sectores de bosques y agricultura. Entonces, ahí está el énfasis de parte de Perú de reducir las emisiones, es justamente lograr que los bosques se manejen de manera más sostenible y que la agricultura sea de bajas emisiones. Ahí hay desafíos obviamente grandes, pero el Perú cuenta con las herramientas en general para abordarlos. ¿Cuáles son las sanciones? Es una buena pregunta. La verdad que no me acuerdo en este momento de una sanción clara. Si un país no cumple, me imagino que será aún más difícil que se le facilite los instrumentos de implementación a lo que me refería, el financiamiento adicional, la transferencia de tecnología. Si los países no se preparan, no cuentan con los instrumentos que han sido acordados a nivel de las negociaciones, no cuentan con las condiciones necesarias para luego permitir que haya esa cooperación de parte del resto del mundo. Con respecto a los grupos de negociación, ILAC, etcétera, creo que ahí sí hay una gran oportunidad para que los países trabajen en bloque. Así es la forma que vienen trabajando en las negociaciones internacionales, países que tienen características y perfiles afines vienen negociando en bloque, y eso permite también posicionar sus temas compartidos de agenda en las negociaciones internacionales, ¿no? Los mismos, bueno, no voy a entrar en mucho ejemplo porque no tenemos tiempo, lamentablemente, pero sí, es una buena forma para abordar y poder acelerar las acciones a nivel de los países, justamente intercambiando con países afines y no comenzando de cero. Y en este contexto, ¿cómo logramos la meta al 2030? Francamente, es una pregunta mayor de preocupación mayor, mejor dicho. Los científicos dicen que si no revertimos la tendencia de aumento de emisiones de aquí a 2 años, ya se nos va en nuestras manos la posibilidad de lograr la meta de 1.5 grados. Entonces, hay mucha presión, hay mucha necesidad de acelerar la acción, aumentar la ambición, y eso requiere de que realmente todos los actores de la sociedad, incluidos nosotros y nosotras, pongamos nuestra parte para poder ayudar frente a ese problema que afecta a todos y todas nosotros. James, te quedaron otras preguntas. Te agradezco el tiempo. Eso simplemente me anima a extenderse una nueva invitación para el segundo semestre del año. Estamos finalizando el semestre, con lo cual ya estamos concluyendo nuestra serie de conferencias internacionales, pero tienes cordialmente abiertas las puertas de la carrera de Relaciones Internacionales de la Facultad de Derecho. Algunos de ustedes han preguntado por esta conferencia el día de hoy. Les comento que va a ser reproducida en UPC TV y también pasará al repositorio de la universidad. Aquellos que llegaron tarde o las quieren volver a recibir, a
a escuchar, los invito a cualquiera de esos dos mecanismos. James, te agradezco el tiempo el día de hoy. Transmítele a Igor también mi agradecimiento por el apoyo recibido de la Organización de las Naciones Unidas aquí en Lima, con el fortalecimiento académico para nuestros jóvenes estudiantes, y lo más importante, ha sido una extraordinaria conferencia en la tarde de hoy. Muchísimas gracias por tu tiempo y ya sabes, las puertas de la carrera, de la facultad, de la UPC están abiertas para nuevas conferencias. Muchísimas gracias y recibes una feliz tarde igualmente a todos ustedes quienes nos acompañaron en la tarde de hoy. Mis disculpas, quedaron una serie de preguntas, pero desafortunadamente la extraordinaria conferencia y el tiempo nos ha jugado en contra, así pues dejamos abierto para una nueva ocasión. Feliz tarde para todos y buenas tardes. Muchas gracias.